capacidad inventiva, nanotecnológica, genética, digitalizada, es el instrumento fundamental de la humanidad en este momento, junto a sus recursos financieros y al volumen de su mercado mundial. Pero tenemos por sobre todo esta velocidad que reparte la crisis rápidamente y la globaliza, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de que con la misma velocidad reconstruyamos los caminos del crecimiento sin problemas. De allí que el gobierno peruano, como muchos otros gobiernos y estudiosos de la economía, esté convencido que en los próximos 18 meses el mundo iniciará un camino de mayor velocidad, porque esta es una crisis, repito, de crecimiento y de adecuación a las nuevas energías que no son las energías petroleras anteriores. Esta convicción de que estamos en la primera reunión post-crisis, preparando precíclicamente la post-crisis, me lleva a plantear la necesidad de que nuestros gobiernos y los empresarios que participan en APEC renueven su decisión de constituir un área de libre comercio que nos vincule en el Asia-Pacífico a las 21 economías. Creo que las restricciones o la oposición de algunos países que tienen intereses regionales para construir sus mercados regionales ampliados deberían dejar paso en esta circunstancia al FTAAP, a la construcción del área de libre comercio de toda esta zona, que sería el gran aporte que puede hacer APEC a la solución de la crisis, como repito, siendo su mejor instrumento. Tenemos entre nuestros países por lo menos 30 tratados de libre comercio, y yo creo que esa es la base, como se repite el spaghetti bowl, suficiente para construir un acuerdo de libre comercio de toda esta área fundamental. Esa es nuestra convicción y estoy seguro que con el mismo entusiasmo los empresarios y los gobiernos de esta reunión veremos lo pasajero de esta crisis y la inmensa suma de recursos que tiene la humanidad para reconstruirse rápidamente. Quisiera hablarles, dentro de esta perspectiva, de lo que el Perú plantea hacer. Somos un país geográficamente mediano, poblacionalmente mediano y económicamente aún pequeño, pero con una ubicación que le da ciertas ventajas en el plano internacional. Pero por sobre eso, el Perú es un país que ha sabido actuar precíclicamente, convocando la mayor suma de inversión que haya llegado a él en los últimos años. Y nos enorgullece que la inversión externa directa en el Perú se haya más que duplicado en los últimos años y que en este momento tengamos inversiones en marcha que suman muchos miles de millones de dólares, que no van a ser detenidas por la situación que estamos viviendo, porque son inversiones comprometidas y que están respaldadas por una economía sólida, por una macroeconomía con índices y cifras que son la mejor garantía para el buen inversionista del mundo y que pueden hacer del Perú, en sana competencia con otros países, un país refugio para el capital internacional. El Perú puede ser un país refugio para la inversión
que a veces es maltratada en otras partes, y puede ser un país hub, un país puente en APEC entre el Asia y algunos otros países de Sudamérica, por ejemplo, el Brasil. Nuestra inflación, que el año pasado, 2007, fue inferior al 4%, en este año posiblemente alcanzará al 6.8%. Pero nosotros no regulamos los precios, ni sometemos a control de precios productos alimenticios o insumos, como sí ocurre en otros países. Y para nosotros es fundamental transparentar la economía para evitar lo que ha ocurrido en el mercado mundial. Lo artificioso de las cifras y los subsidios lleva siempre a los cataclismos de la sorpresa. El Perú tiene cifras transparentes también en el plano de sus precios. Y es gracias a esta transparencia en el plano de la inflación que la tasa de cambio, la relación entre el Perú, que sí tiene moneda, y las monedas mundiales, se mantiene dentro de una banda que preserva el valor de las inversiones dentro del Perú. En ningún caso invitaríamos a un inversionista a venir al Perú para que después, por un movimiento de cambio, pierda valor su inversión. Eso nos parece absurdo, nos parece abusivo. Y el Perú, como quiere ser país refugio, es un país que protege y defiende los valores económicos para que continúe el ciclo virtuoso del crecimiento y la llegada del capital. Por eso, nuestra moneda se ha mantenido en los últimos años estable dentro de una banda propia al mercado, pero respaldada por las divisas que tiene el Perú por la alta inversión y el crecimiento de las exportaciones, y de esa manera ha logrado mantenerse como punto atractivo para la inversión. Por eso el crecimiento del Perú ha logrado dar un salto importante. Hace 89 meses mantenemos un nivel de crecimiento mensual respecto a los meses anteriores. Y estoy convencido que podremos mantenerlos por otros 89 meses. Toda previsión, sin caer en entusiasmo exagerado, nos dice que el Perú mantendrá el crecimiento de su mercado interno y de sus exportaciones, que son atractivas mundialmente. Y el año 2007, como ustedes seguramente ya han estudiado, tuvimos un crecimiento de 8.9%, y en este año 2008, según las previsiones de los bancos privados y de las instituciones del gobierno, podremos superar el 9.3% de crecimiento. Por eso, para el año 2009, los estudios mundiales dicen que el Perú podría superar fácilmente el 6% de crecimiento en una economía mundial donde la economía europea difícilmente podrá superar el 1%.